El tema sobre la temperatura del aire forma parte de la unidad de energía y se desarrollará en dos clases, una teórica y otra teórico-práctica, como indica la diapositiva inicial. La clase teórica aborda el tema de los procesos de calentamiento y enfriamiento atmosférico y desarrolla de manera sintética los 5 contenidos que expone el temario de esta presentación. Para complementar y explorar en detalle estos contenidos, se sugiere consultar el apunte de la materia. Por su parte, la clase teórico-práctica está destinada a explorar la acción bioclimática de la temperatura en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Esta actividad se desarrollará en cada comisión realizando la tarea prevista en la plataforma. Práctico 4, temperatura del suelo y el aire. Además, estos contenidos se retoman en la unidad de agrometeorología al final del recorrido. Finalmente, la problemática acerca de las heladas en la agricultura, vinculada con el enfriamiento atmosférico, será objeto de estudio especial en clases posteriores. Ver programa y cronograma del curso. La diapositiva de introducción presenta 3 conceptos que constituyen el eje central de la clase. Retomando contenidos previos sobre los procesos de transferencia de energía, la convección es el proceso de transferencia de energía en sentido vertical que es propio de los fluidos, agua y aire. De no mediar un cambio de masa de aire, la atmósfera se calienta o enfría específicamente por convección, que, por acción de este movimiento, da lugar al transporte y mezcla de las propiedades atmosféricas, como la temperatura, el vapor de agua, el dióxido de carbono. El flujo de calor sensible representa la cantidad de energía que se transfiere hacia la atmósfera desde la superficie del suelo, que, por lo general, se encuentra más caliente durante el día. Aquí, como señala el texto, es importante marcar la diferencia entre calor sensible y calor latente. Mientras el flujo de calor sensible determina los cambios de la temperatura, una propiedad que percibe nuestro sentido, el segundo se refiere a la energía que contiene el vapor de agua adquirida cuando el agua pasó por evaporación del estado líquido al gaseoso. Por último, se señala la importancia que reviste este mecanismo de disipación superficial del calor para producir la remoción y cambio de la capa de aire que rodea al cultivo. La diapositiva describe la respuesta a la pregunta del título. ¿Cómo ocurre el calentamiento de un recipiente con agua? Existe una fuente de energía, el mechero encendido, que primero calienta el fondo del recipiente por conducción y luego el calor se transfiere por convección al resto del fluido que está en el interior. Con el agregado de unas gotitas de tintura, se puede observar primero la existencia de corrientes ascendentes de agua más caliente que suben por su menor densidad y de corrientes descendentes de agua más fría, o sea, más densa, lo que genera una circulación térmica. Cuando el agregado de calor supera cierto valor, este proceso ordenado se rompe produciendo la mezcla de todo el contenido. La simple experiencia anterior, que muestra el calentamiento del agua dentro del beaker, resulta útil para explicar cómo ocurre el calentamiento o enfriamiento de la atmósfera. Y también es pertinente a los efectos de analizar el proceso con más detalle. En el proceso de calentamiento de la atmósfera se pueden distinguir 3 etapas o momentos. Primera etapa. ¿Cuál es el origen de la energía disponible que calienta o enfría la superficie? Para responder esta pregunta, vamos a retomar el concepto de balance de energía que vimos anteriormente. Segunda etapa. El transporte vertical de calor se realiza desde la superficie hacia la atmósfera. Esta etapa, que se localiza en la capa atmosférica más próxima al suelo, se denomina de difusión turbulenta. Tercera etapa.
La energía calórica que adquirió una parcela de aire puede experimentar posteriormente una serie de transformaciones, como por ejemplo realizar un trabajo de expansión. Tales procesos en el interior de la parcela son de condición adiabática, es decir, ocurren sin que haya intercambio de energía con el medio externo a la parcela. Con respecto al origen de la energía disponible, esta diapositiva muestra el balance de radiación sobre una pastura durante un día de verano, de acuerdo a lo que ya vimos en clases anteriores. Un aspecto muy importante de considerar acerca del balance de radiación es que solo involucra a los intercambios de energía de naturaleza radiativa. La figura más pequeña presenta cada uno de los flujos de energía radiante que llegan y salen de un plano de referencia sobre el suelo. En el esquema tengan presente, de acuerdo a la convención que utilizamos, que las flechas dirigidas hacia el plano representan un aporte de energía y las que salen del plano indican una pérdida. Por su parte, la figura mayor muestra esto mismo, pero indicando la variación de cada uno de estos flujos a lo largo del día. Cuando el valor de la radiación neta, o sea, la suma algebraica de los términos que conforman el balance en cada momento, resulta positivo, el sistema se encuentra en la etapa de calentamiento y significa que existe energía que debe ser utilizada, es decir, disipada. Por la noche, el balance radiativo solo es de onda larga, y al ser la radiación terrestre mayor a la contrarradiación, el valor de radiación neta resulta negativo. Así, durante esta etapa del día, el plano de referencia se enfría, y también lo hace la capa de aire que está en contacto. Pasemos ahora al balance de energía, para considerar todos los intercambios de energía, radiativa y no radiativa, que se presentan en un plano formado por la intersección de la atmósfera con el suelo. Si para simplificar asumimos que se trata de un plano inmaterial, la energía en este caso no puede ser almacenada. Este balance considera todos los intercambios de energía que ocurren en la superficie, de manera que, para un valor de radiación neta positivo, por convención la flecha hacia el plano significa un aporte de energía, la energía se utiliza como calor sensible para calentar el suelo y la atmósfera y como calor latente, de acuerdo a la tasa de evaporación que ocurre. Teniendo en cuenta el principio de conservación de la energía, se puede afirmar que el total de energía radiante, radiación neta, debe igualar a la suma del flujo de calor hacia el suelo, S, que produce el cambio de la temperatura del suelo, el flujo de calor sensible a la atmósfera, H, que origina el cambio de la temperatura del aire, y del flujo de calor latente, LE, es decir, el calor latente de evaporación por la tasa de evaporación. El término misceláneo, M, por su parte, representa un eventual uso de energía de menor magnitud, como la energía que utiliza el proceso fotosintético. A modo de ejercicio, reflexione cómo es el balance de energía por la noche y qué modificación sustancial tiene lugar. Como el plano de intersección no es en realidad inmaterial, se interpreta que del conjunto de los procesos de intercambio de energía, radiación, conducción, convección y cambio de estado del agua, el plano de referencia adquiere una temperatura superficial, Ts, de equilibrio, que controla la tasa de cambio o velocidad de estos procesos. Esta expresión de la ecuación del balance de energía también se aplica a escala global, macroescala. Como vemos en la figura, la desigual insolación del planeta origina un foco de calor sobre el ecuador y dos focos de frío, uno sobre cada región polar.
La figura del balance de radiación muestra un exceso de calor aproximadamente entre 40 grados de latitud norte y 40 grados de latitud sur. En tanto hacia el norte y hacia el sur de estas latitudes se presenta un déficit radiativo. De modo que, para que el principio de conservación de energía se cumpla a nivel planetario, el exceso de calor de las regiones tropicales debe ser conducido hacia latitudes más altas a fin de subsanar el déficit. En tanto, la deficiencia de energía radiante se equilibra exportando el frío hacia las latitudes bajas. Esta transferencia de energía es la que realizan habitualmente las masas de aire en la atmósfera, con una dirección predominante norte-sur, o sea, siguiendo el recorrido de los meridianos geográficos, razón por la cual es denominada circulación meridional. Aquí aparece entonces el otro proceso de transferencia de energía, la advección, como se denomina el transporte de calor y humedad que realiza la atmósfera en sentido horizontal. Otra parte del transporte también lo realizan las corrientes marinas. Y el nuevo término en el balance de energía finalmente verifica el principio de conservación. Este tema se desarrolla en extensión y profundidad en la subunidad 2.3, presión atmosférica y viento. El fenómeno advectivo, que provoca la variación periódica de la temperatura del aire en nuestro país, está ligado a dos problemas importantes para la agricultura: las heladas de carácter advectivo, que producen daños a los cultivos vulnerables, y la ocurrencia de termoperíodos asincrónicos, particularmente perjudicial para la fruticultura de especies criófilas con bajo requerimiento de frío. ¿Todos los procesos de disipación son igualmente eficientes? Es decir, de 100 unidades de energía disponible, radiación neta igual 100, ¿cada proceso de transferencia disipa acaso un 33%? ¿La energía se reparte en partes iguales? La diapositiva ofrece una respuesta cualitativa a esa pregunta, mostrando el balance de energía diario sobre 3 superficies que se encuentran en diferente condición de humedad edáfica. Vamos a concentrarnos sobre la etapa de calentamiento durante el día. La primera de ellas se trata de un suelo completamente seco. Si no hay agua, la tasa de evaporación es nula, de modo que, siendo el calor latente igual a 0, la mayor parte de la energía disponible se disipa como calor sensible a la atmósfera, H. El flujo de calor en el suelo es menor y, como vemos en los 3 casos, prácticamente no cambia en los diferentes escenarios. En el caso de una superficie cubierta por un cultivo de maíz en un estado fenológico avanzado, con el suelo seco en superficie, pero más húmedo en profundidad, la energía disponible, radiación neta, se disipa principalmente como calor sensible, H, transfiriendo calor a la atmósfera o produciendo un enfriamiento evaporativo, LE. El flujo de calor en el suelo, S, solo cambia ligeramente respecto al caso anterior. Finalmente, se presenta el balance sobre una pastura de alfalfa bajo riego. En este caso, el agua del suelo se encuentra completamente disponible para el cultivo, produciendo una tasa de evaporación elevada que utiliza por completo la energía disponible. De hecho, la figura muestra que el gasto evaporativo durante el día es mayor a la radiación neta. De modo que esto solo puede explicarse considerando que existe de la periferia un aporte extra de energía a las parcelas. Este aporte extra de energía estaría poniendo en evidencia la ocurrencia de advección. Esta diapositiva explica cómo cambia la redistribución de energía a lo largo del tiempo en función del contenido de agua del suelo. En este caso, se analizan mediciones del balance de energía
en un lote de maíz que se regó ayer y, en consecuencia, tiene la superficie húmeda a la izquierda, con respecto al mismo lote pero 5 días después del riego, de modo que la superficie se encuentra ahora más seca. Los días son comparables porque el valor de insolación es relativamente similar y en ambos se mantuvo despejado todo el tiempo. Compare las curvas de radiación solar. Si cuantificamos el balance en términos relativos, cuando el lote se encuentra húmedo, la mayor parte de la radiación neta, 89%, se utiliza para producir evaporación y transpiración, o sea, evapotranspiración. Los valores de H y S resultan muy pequeños. En cambio, a medida que con el paso del tiempo el agua consumida por el cultivo no se repone, la cantidad que queda disponible en el suelo se reduce y la tasa de evaporación en consecuencia disminuye, de modo que solo 69% de la energía disponible se disipa como calor latente. Paralelamente, el calor sensible H ha crecido hasta alcanzar el 21%. Es decir, que a medida que el sistema suelo-planta-atmósfera pierde agua y se seca, el principal proceso de disipación se realiza como calor sensible que se utiliza para calentar la atmósfera. El último cuadro cuantifica en términos relativos el rango para cada uno de los términos de disipación del balance de energías, mostrando valores aproximados del límite inferior, cuando la humedad del suelo es limitante, el flujo de calor latente 40%, de calor sensible 60%, y superior, cuando el agua no es limitante. La disipación como calor latente es un 90% y la de calor sensible solo el 10%, siendo el valor para S relativamente menor y menos variable.